no es ajeno a eso. La parte ambiental es transversal en todos los temas, ¿sí? Transversal, ¿qué quiere decir? Que si estamos hablando de paz, también vamos a poner en riesgo la explotación o desarrollo de los recursos naturales para que nos poseen, que nos proveen, de bienes y servicios a toda la población, ¿cierto? Y que Colombia pues está ubicada geográficamente, estratégicamente en el mundo, y eso lo hace que sea la segunda potencia en biodiversidad, ¿sí? Con algunos tropiezos que tenemos en la actualidad, pero que nos hace tomar unas decisiones importantes y relevantes para nuestro futuro. Cuando hablamos de posacuerdo, entonces estamos ya dando por hecho en algunas situaciones que se pueda concretar el acuerdo y no como la terminación del conflicto, sino que estos son unos acuerdos que se puedan llevar después de más de 50 años de violencia, ¿cierto? En nuestro territorio colombiano, más agudizados en unos que otros. Pero entonces queda ahí la pregunta, bueno, si se logra establecer los acuerdos con los grupos al margen de la ley, específicamente con el que se está desarrollando el grupo FARC-EP, ¿qué pasa con el desarrollo? Entonces, esa paradoja de, bueno, el desarrollo en algunos puntos ha sido impedido por la misma asentamiento de esos grupos al margen de la ley en determinados territorios, ¿sí? Entonces, digamos, es una paradoja porque ellos han impedido el desarrollo o la explotación al máximo de los recursos naturales, para que también han tenido algunas repercusiones en los territorios, pero si ellos ya no están, pues empieza el desafío también para el Estado, ¿cierto? El Estado como todo, no solamente el gobernante del turno, el Estado del que nosotros como población somos un elemento indispensable sin el cual no hay Estado, ¿sí? Se nos olvida muchas veces cuando hablamos de Estado, pensamos que el Estado es solamente el gobernante del turno. No, ahí estamos hablando de gobierno y no de Estado. El Estado, como nosotros, parte de ello, también tenemos una corresponsabilidad. Entonces, bueno, eso era como una relación para ubicarnos de los acuerdos de paz. Pensar que en el 2012 ya hay un planteamiento que este año definitivamente tendría que haber algunos lineamientos, porque es un proceso que no puede mantenerse indefinido en el tiempo. Entonces, se tiene que correr con el riesgo de terminarlos, sí o no, en determinados puntos o en determinados. Estos diálogos, entonces, contemplan 6 puntos, ¿sí? Política de desarrollo agrario integral. El primer punto, del cual no sabemos mucho, porque digamos la información no es abiertamente publicable en este momento, se mantiene en cierta medida bajo reserva, pero pues hay algunas nociones. Todo lo que yo les estoy planteando es teniendo en cuenta uno de los informes que presentó la agencia alemana en cooperación internacional para el estado del post-acuerdo de Colombia, ¿sí? Colombia ha estado manejando relaciones muy internamente con Alemania y con Holanda en estos procesos de post-acuerdo. Entonces ellos hacen unos parámetros y dicen que de este posacuerdo se definirá si realmente se hace un excelente, buen desarrollo en Colombia, hablando de económico, a través de los recursos naturales, llámese renovables o llámese no renovables, o definitivamente también eso puede actuar en contra de nuestro propio país. Entonces, toman ese punto de referencia. Una participación política, también se habla de esto, ¿cierto? Digamos que los 3 últimos temas más grandes que se están tratando de evacuar es el fin del conflicto, la solución del problema de las drogas ilícitas y las víctimas, ¿sí? Para posterior refrendación y demás. Esto para ubicarnos, ¿qué nos sirve de acá en la política de diálogos, que es lo que se está estableciendo, y qué es lo que posteriormente, cuáles son las medidas o cuáles son los pasos a asumir, ya sea por el Estado o por los diferentes sectores de
también de economía verde, ¿sí? Eso de economía verde va más allá de hacer un edificio y pintarse de verde, ¿sí? Que es lo que en algunas situaciones han realizado y sin temor a poder eludir a alguien de ingeniería civil o de arquitectura y demás, pero sí se pensó que en un principio solamente era vender la idea, pero es más que vender la idea, es que sea realmente funcional. ¿Funcional para quién? Para el ser humano, porque estamos protegiendo nosotros de nuestra propia existencia, eso es lo que estamos protegiendo para él. No es que es porque el ser humano se puede extinguir en una teoría extrema, pero estamos extinguiendo nuestras propias generaciones. Entonces aquí relaciono un concepto que establece el Programa Nacional para el Medio Ambiente, conocido como el PNUMA, en el 2011, en el que establece que la economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano, ¿sí? La equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez en materia ambiental. Entonces tenemos varias, entre ellas cuáles, que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de la construcción de la paz son de altísima relevancia ambiental, ¿sí? Ya posteriormente les voy a mostrar cuáles son las zonas o los municipios y departamentos que se consideran como priorizados en el post-acuerdo. Pero por lo general tenemos que estas zonas prioritarias tienen algún tipo de relevancia ambiental. ¿Y cómo tienen esa relevancia ambiental? Son zonas de baño, son zonas de amortiguación, son zonas de reserva forestal, son zonas bajo algún tipo de protección dentro de lo que se conoce como áreas protegidas. Entonces ya sea son parques naturales, nacionales o regionales, son distritos de manejo integrado, tienen reserva forestal o alguna otra característica de su clasificación. Entonces lo que hace que tenga la posibilidad de tener una mayor protección y la responsabilidad del mismo Estado de garantizar la implementación de la reforma agraria integral, que así se denomina el primer acuerdo, que debe ser integral, impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal, ¿cierto? Hay un inconveniente con el manejo de las zonas de reserva forestal en Colombia, y es que, a pesar de que fueron creadas por allá en 1959, bajo la ley segunda de 1959, quedó la puerta abierta, es una ley vigente a la fecha, quedó la puerta abierta para la sustracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hoy día tengo 1000 hectáreas en reserva forestal. Mañana de esas 1000 hectáreas pueden quedar 100 o menos. Entonces, está la idea de que esas zonas de reserva forestal son para sustraer. ¿Y para qué se sustraen? En Colombia se ha tomado, digamos que por práctica, se sustraen para desarrollo rural o pecuario, se extraen para construcción, desarrollo urbano, ¿cierto? Y acá cerca de nuestra sabana de Bogotá tenemos en Chía tenemos una reserva forestal sustraída recientemente para el desarrollo urbano. Muy polémica la situación en cuanto a la parte jurídica de la sustracción, pero evidentemente pues hasta la fecha no hay suspensión de ella, entonces va a haber edificación. Evitar que las actividades productivas distintas a la vocación del suelo, ¿cierto? Entonces eso muchas veces lo escuchamos en televisión y decimos, bueno, pero eso de qué se refiere con la vocación del suelo, ¿cierto? Entonces yo por lo menos tengo una experiencia muy cercana a la plantación de palma de aceite, ¿sí? Y lo sé porque yo soy de Santander. Entonces en la zona de Santander, como ocurre en otras zonas en Colombia, se cambió de actividad por el mismo incentivo económico del Estado. Entonces muchas personas que dedicaban su actividad agropecuaria cambiaron por la siembra de palma de aceite. ¿Por qué? Porque era rentable, porque el gobierno les estaba dando el subsidio, bueno, por varias situaciones.
manejo, porque digamos que en algunas circunstancias es necesario el cambio de vocación del suelo, pero no de manera abrupta. Estamos hablando de la naturaleza y la naturaleza tiene memoria, ¿sí? Y esa memoria después decimos el porqué de la situación y no nos acordamos de lo que está sucediendo, ¿sí? Y esa es una del porqué, y acá un paréntesis, ayer con lo del temblor en Santander. Entonces hablaba que unos estudios de la Universidad Nacional y demás, muy serios, de hecho, que realizaron antes de la hidroeléctrica de Sogamoso, que fue uno de las grandes protestas que se hizo en Santander por parte de las universidades y la parte académica, decían, bueno, ya han habido 3 temblores en lo que va de 3 meses, sino que ese fue terrible y se sintió en todo el país. Los otros solo fueron publicados ahí, en esa región, ¿sí? Entonces se sintieron más bajitos y demás, pero son, digamos que es una zona que normalmente tiembla, pero no en esas circunstancias. Puede ser una repercusión de hecho. Entonces ahí hablamos de qué pasa cuando nosotros nos empeñamos en hacer los cambios de manera abrupta, sin tener en cuenta las implicaciones o las consecuencias de ello. Es indispensable considerar la actividad extractiva y sus implicaciones en la construcción de la paz con el fin de evitar que haya migración de conflictos ambientales hacia zonas con potencial minero. Entonces, cuando hablamos de la extracción, hablamos aquí, por lo menos en esta extracción, estamos hablando solo de la parte minera, ¿sí? Llámese cualquier tipo extraído por estos procedimientos, ¿sí? Llámese hidrocarburos, llámese oro, llámese cobre, llámese carbón, llámese material para construcción, ¿cierto? Que también entra dentro, de esas posibilidades de extracción minera. Esta extracción es indispensable planificar la extracción para que no genere más conflictos en la zona. Entonces tenemos que en Colombia, donde se extrae algún tipo de mineral, son zonas pobres, ¿sí? Hay un paralelo que no es adecuado. Pues bueno, si realmente estamos extrayendo, tiene que haber algún tipo de retribución, ¿sí? Que es el fin de lo que se conoce en Colombia como las regalías. Es el fin de las regalías, es la retribución, la compensación de la afectación al municipio, a la parte local, ¿cierto? Entonces tenemos que donde se extraen es donde menos avance y menos desarrollo hay. Entonces, porque esa captación siempre tenemos la idea de que tiene que ir a las grandes metrópolis. Entonces, Bogotá Metro, Bogotá vías, todas las vías posibles para el desarrollo o movilidad de las personas que habitamos en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena y demás, pero entonces volver a la noción de localidad. La construcción entonces de la paz también necesita respuestas rápidas, porque no nos podemos quedar en construcción 10, 20, 30 años. Desde la institucionalidad, la reforma rural integral también debe integrarse, la palabra lo indica, a las reservas forestales. No pueden ser solamente objetivo de sustracción. Pues sustrayámosla y desarrollemos proyectos agropecuarios y que se pueda convivir entonces con otro tipo de proyectos. Los retos, ¿cuáles son los retos para el ordenamiento territorial? Conciliar las visiones del ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué es el territorio? ¿Cómo lo podemos entender? Por lo menos no es lo mismo el territorio dentro de los territorios indígenas que lo de nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos una concesión de territorio. Es que mi territorio corresponde 10 hectáreas y va del punto allá y demás, y entonces yo puedo ejercer actos de selectividad. ¿Sí? Pero la concepción en otras regiones o en otras culturas son mucho más diferentes. Cuando hablamos de grupos indígenas, para ellos el territorio es un todo.
con todo, donde se arraigan, donde ellos tienen identidad, donde hay desarrollo de su cultura, ¿sí? Entonces sin el territorio ellos no son nada, no se llamarían grupo indígena X, ¿sí? Estaríamos hablando solamente de las personas que sin territorio no son nada. Deberíamos ahí aprender un poco en relación con esos grupos indígenas para poder conciliar esas visiones. Reconocer el valor de la biodiversidad y no solamente ver la biodiversidad como un obstáculo, porque cuando dice, bueno, vamos a crear una zona protegida, entonces ahí no podemos hacer. Sí, esa es la visión del común denominador. Pero no hablamos de los servicios ecosistémicos que ellos nos pueden proveer. Los servicios ecosistémicos como cuáles, como ayuda al calentamiento global, ¿cierto? Ayuda a la captación de carbono, ayuda en los procesos hidrológicos, ayuda a limpiar las aguas contaminadas por esos días. ¿Qué tenemos aquí entonces? Decreto 2372, que es el que nos habla de áreas protegidas, áreas protegidas en Colombia, páramos concretamente, y las zonas de reserva en Colombia, reserva forestal, que es la ley 2 del 53. Entonces, los grandes retos es entrar a convivir y a desarrollar algunos proyectos ahí en esos sectores donde, si bien es cierto hay restricción de la parte poblacional, pues se pueden desarrollar algunos proyectos de manera sostenible. Procesos de ocupación del territorio. Los procesos de ocupación del territorio es quizás el problema más grande que ha tenido la humanidad en toda la existencia. Si Bogotá, por lo menos, siendo la urbe más grande que tiene el país, tiene problemas de asentamientos de territorio. Y si tenemos que esta ocupación del territorio nos va a dejar libres los territorios, las partes de conflicto, quiere decir que de allá podemos, de aquí podemos migrar hacia allá, o que hay emigración también, ¿sí? Salir de esos territorios. Pero si salimos, hay que mirar realmente dónde hay asentamiento. Entonces, por eso es importante el tema que vamos a desarrollar ahorita, que es el del desarrollo local, desde el mirado del desarrollo sostenible. Los cultivos de coca también es uno de los retos de este acuerdo. Para nadie es un secreto entonces que actualmente esos cultivos de coca pues ocasionan muchos inconvenientes y muchos impactos nocivos para el ambiente. ¿En qué? En su producción, en su comercialización, problemas sociales, económicos, políticos y demás. ¿Qué va a pasar con estas erradicaciones que ya se tienen en gran medida en el territorio colombiano? Pero ¿qué va a pasar con esos territorios que aún no se han recuperado? Tiene que entrar ¿en dónde? En el ordenamiento territorial para la disposición por parte de la institucionalidad. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí en relación con esos acuerdos a los que se pueda llegar con el territorio, la población habitacional? El desarrollo local y la producción sostenible. Entonces, es eso, cambiar el equilibrio, ¿cierto? Entonces, cambiar de que digamos de acá arriba, de las urbes, a lo pequeño, y de lo pequeño a lo grande. Entonces, estamos hablando del desarrollo local. Los que somos de provincia tenemos un poco más arraigo por la parte local, que todos deberíamos tener. Aprovechar las oportunidades del medio ambiente ofrece para la protección de la paz. Aprovechar las características biofísicas de un territorio. No es lo mismo hablar de un municipio en el Putumayo, hablar de un municipio en la sabana de Bogotá, ¿cierto? Son condiciones totalmente diferentes, para bien o para mal, pero todas las circunstancias tienen que verse para el mismo desarrollo local. Lo que debe prevalecer es el desarrollo de la región, de la localidad. Repensar lo rural más allá de lo agropecuario, ¿sí? Entonces, no solamente limitarlo
sino ir más allá, la producción industrial, la producción que pueda tener elementos de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, naturalmente hablando. Redefinir las relaciones de campo-ciudad. Entonces, esta es la brecha más grande que existe en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen una parte rural? ¿Todos? Bueno, si todos sería perfecto. Los que no, ojalá lo puedan realizar. Es una brecha grandísima. Por lo menos aquí en Bogotá solamente lo sentimos cuando ya hace un año y medio, más o menos, que fue el gran paro agrario. Entonces ahí sí nos acordamos que existía o que existe campo. Ahí sí sentimos algo de pertenencia por el campo. ¿Por qué? Porque entonces las señoras o los señores también iban a mercar y no había. O lo que había era muy caro por la escasez. Entonces ahí sí nos acordamos, oiga, sí, como que necesitamos algo en el campo, ¿cierto? Entonces estas brechas tienen que cerrarse. ¿Por qué? Por la corresponsabilidad social. Sí, es una corresponsabilidad de todo y sectorial, de todos. No solamente le corresponde al sector agropecuario o los campesinos, sino que nos corresponde absolutamente a todos. Todos necesitamos consumir energía. ¿Y dónde viene la energía? Fuera del sol, a que nos alimentamos. Entonces, ¿y esos alimentos de dónde vienen? De la tierra, ¿cierto? Por lo menos en debida forma, y los que no son producidos de manera industrial. Mecanismos de pago por el pago de servicios ambientales, conocidos como los PSA. No sé si alguna vez han escuchado de eso, pago por servicios ambientales. Los pagos por servicios ambientales es una estrategia de la cual se tiene para el desarrollo local. En Colombia tenemos algunos ejemplos de pago por servicios ambientales y aquí no estamos muy lejos de uno, estamos en Villa de Leyva. En Villa de Leyva se desarrolló un proyecto importante con buenos resultados de pago por servicios ambientales. ¿En qué consiste el pago por servicios ambientales? Yo pagarle, los que estamos abajo, pagar a X personas que están en la parte alta, por lo menos de donde nacen los ríos, de donde surgen, para limpiar el agua. Sí, entonces pago por un servicio ambiental para que esa persona foreste, haga adecuaciones para el amortiguamiento del agua y así pues no dependamos o tengamos seguro por lo menos el desarrollo hídrico. Sí, en Colombia solamente se ha dado por desarrollo hídrico, pero también se puede hacer por reforestación, por otras actividades en Colombia. Las tasas por el uso del agua también son otros recursos a los que en algunas entidades locales no se hace uso. En Colombia, en Bogotá por lo menos sí pagamos una tasa, la tasa distributiva, que es retributiva, perdón, que es por el uso. ¿Sí? Cada vez que usted abre la llave, cada vez que usted desarrolla cualquier actividad, echa la ropa a lavar en la lavadora y demás, entonces eso lo pagamos nosotros. Pero eso debe ser a nivel local, en todas. ¿Por qué? Porque eso garantiza ingresos, ¿sí? Para desarrollar lo que ya habíamos dicho, gestiones. Recaudo por el impuesto predial. Este también es otro mecanismo no utilizado en su gran proporción y se hacen a través de los consejos municipales. Está mandado o ordenado por constitución, entonces no es algo que está fuera de la ley, se tiene que hacer uso de esos recursos. El arraigo del desarrollo sostenible. El arraigo es ese sentido de pertenencia, ¿cierto? Ese sentido de pertenencia que para nadie es un secreto que la región más arraigada, de la redundancia, en Colombia es como la zona cafetera, la zona paisa, ¿cierto? Son muy arraigados. Ojalá todas esas situaciones deberíamos tenerlas en todo el territorio. Ese arraigo crea que yo no quiera
vivimos, disfrutamos, pero aquí ya no me quedo. Dígale a estos países que se van a vivir a Bogotá. No, para ellos es terrible, 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 terrible. Yo sé porque yo trabajé en Medellín y ellos no quieren, o sea, ellos vienen, organizan, tienen que organizar y todo, pero ellos dicen que su tierra es su tierra. Y no necesariamente que vivan en Medellín, vivan en cualquier tipo de provincia local, en la parte de Antioquia o en esa zona tan. ¿Por qué? Porque así se pueden desarrollar proyectos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de proyectos de desarrollo sostenible, es que puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿sí? Que se puedan edificar durante un tiempo determinado. Entonces, aquí una pequeña ilustración, cada uno en su parte, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo desarrollar modelos productivos en diferentes partes, que estamos hablando solo del país. Las cosas difieren de país a país, en una brecha, pero absolutamente enorme. Entonces, nosotros creando nuestras propias soluciones a nivel local. ¿Sí? Aquí vienen, bueno, entonces las universidades en la parte académica, ¿dónde producen? Evaluar el nivel de apoyo de los institutos de investigación, ¿sí? Entonces, a través del SINA, institutos de investigación que desarrollan proyectos muy importantes y que se puedan materializar. Las universidades, entonces aquí está la responsabilidad de la academia, a través de esas investigaciones, o que sean investigaciones palpables, que yo no diga solamente tengo 10 publicaciones y hacen relación a esto, escribí un libro que hace relación a esto, pero bueno, ¿y eso cómo lo puedo aterrizar? ¿Cómo lo puedo palpar? ¿Cómo puedo decir yo en determinado municipio se realizó una investigación con base en el desarrollo teórico que ya se tenía? Entonces, esa parte de las universidades, por eso está ahí en el día, porque es ahí donde nosotros podemos entrar y debemos entrar a participar. Evaluación del impacto ambiental en los proyectos de intervención. Entonces, evaluación del impacto ambiental. Actualmente, la evaluación del impacto ambiental es un requisito para desarrollar cualquier actividad o proyecto en Colombia, que debe hacerse de manera ágil y con rigurosidad técnica. Entonces, actualmente en Colombia, ¿cómo se hace? Se hace a través de permisos, de licencias ambientales, ¿cierto? Que tienen que ser evaluadas mediante evaluación del impacto ambiental. ¿Qué es lo que yo voy a poner en riesgo? ¿Qué es lo que yo voy a poner en juego? Y ojo, no solamente identificar qué es lo que voy a poner en juego, sino cómo lo voy a solucionar. Ese es el mayor punto. ¿Cómo lo voy a solucionar o cómo lo voy a mitigar? No es solo que sea ágil, porque una licencia ambiental no quiere decir que hoy yo la solicite y en 30 días ya me la den, ¿sí? Sino que la autoridad ambiental y la institucionalidad esté preparada para evaluar esas cuestiones técnicas en ese tiempo. Eso es lo realmente importante. Implementar programas para el manejo de pasivos ambientales. Los pasivos, ¿qué es lo que quedamos debiendo? ¿Qué es lo que debemos recuperar? Indicando que fuentes de financiación. La fuente de financiación es sumamente importante y este es quizás el reto más grande que va a tener el gobierno colombiano. ¿Sí? ¿De dónde va a salir la financiación? De todo. ¿Sí? La financiación, porque imagínense, aquí solamente estamos hablando del sector ambiental. ¿Sí? Pero si alguien dice, ok, vamos a mirar las implicaciones del posacuerdo en materia de infraestructura, en materia de desarrollo urbano, en materia empresarial. Entonces, cada uno tiene necesariamente una disponibilidad financiera importante que sin duda será uno de los retos más grandes que tengamos nosotros. Acá hablamos de recursos naturales, recursos nacionales y internacionales. Los compromisos también son internacionales, ¿sí? Porque estando
acuerdos, de los conflictos internos. Estaríamos hablando de una apertura también de comercio internacional y una posibilidad para los grandes mercados de entrar en ellos. Realizar el análisis de profundidad de la efectividad, eficacia, vicios de potencialidad de los incentivos forestales con ajuste al decreto 953 del 2013. Este decreto 953 de 2013 es el decreto que actualmente rige por el pago de servicios ambientales. Está vigente, decreto 953 de 2013. Pero este decreto solamente establece la parte hídrica y de los acueductos y bajo unos parámetros que tienen que ser propietarios, ¿sí? Realmente los vacíos legales en relación con este decreto son grandes y en alguna oportunidad se estaba en discusión con el Ministerio de Ambiente en su modificación, pues a la fecha, digamos, no ha sido posible, pero es uno de los planteamientos que aconseja la Consejería de Agua. La actividad extractiva en este posacuerdo. La actividad extractiva del posacuerdo. Este es uno de los aspectos más relevantes, digamos, de donde se quiere sacar, que no puede ser posible el 100%, pero tendría que ser con cuidado de esa explotación. Extractiva en relación a la parte de la minería. Estamos hablando de que el concepto de la actividad minera en Colombia está establecido bajo utilidad pública. Entonces, cuando yo hablo que esa es la utilidad pública, entonces estoy diciendo es que si no hay minería, no hay esto. Si no hay minería, no hay minas, no hay vías. Si no hay minería, no hay desarrollo agrario. Si no hay minería, no hay desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser un concepto realmente estructurado desde la parte normativa y la aplicabilidad. La parte normativa lo dice que es de utilidad pública. Y si bien es cierto, es tan de utilidad pública que le dicen a ustedes, alcaldes o gobernadores, le dicen, usted no puede limitar el desarrollo minero en su localidad. ¿Por qué? Porque es utilidad pública. Entonces, como es utilidad pública nacional, yo, gobierno nacional, tengo que disponer de todas las áreas posibles mineras para desarrollar la actividad para rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ese ha sido el argumento. Y para eso hay un decreto 924 del 2013 que expresamente así lo establecía. Decía que no había zonas de exclusión minera, no podrían haber en Colombia. Entonces yo, alcalde, después de tanto sacrificio para que me digan alcalde, resulta que yo no puedo organizar mi territorio. No lo puedo organizar porque tengo que disponer de donde se encuentren minerías, desarrollar la actividad minera. Actualmente la situación jurídica del decreto es suspendida por el Consejo de Estado el pasado agosto del 2014 por vulneración a la autonomía de las entidades territoriales, porque si yo no puedo disponer de mi territorio, entonces ¿para qué estoy acá? Solamente, entonces estaríamos hablando no de centralización, sino que estaríamos hablando nuevamente de centralización del poder a nivel nacional. Esta utilidad pública crea la posibilidad de hablar de expropiación, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento para expropiar en Colombia.